Bienvenidos para una nueva sesión de los Diálogos al Café, Marcos Escudero. En esta oportunidad tenemos la presencia de Ramón Daza, presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Cochabamba, que va a abrirnos el debate. El tema de hoy, que es aranceles y contrabando, liberar o reprimir. Le doy la palabra a Ramón Daza. Por favor, Ramón, adelante. Muchas gracias, Roberto. Y bueno, hablar sobre, y tú muy bien lo decías, provocar sobre este tema del contrabando que tanto nos preocupa a la Cámara de Industria y Comercio. Y bueno, definamos, pues empecemos por definir que el contrabando es esa entrada y salida y venta clandestina de mercaderías prohibidas y sometidas a derechos, y los cuales son defraudados al Estado Nacional. Se convierten en competencia desleal al sector formal. Y definitivamente esta competencia desleal se caracteriza por sus bajos costos. Y en nuestro país, más aún cuando nos encontramos rodeados de 5 países altamente industrializados y con monedas absolutamente que han ido cambiando pues su tipo de cambio a lo largo de especialmente estos últimos 2 años. Me he permitido, estimados amigos, hacer una pequeña presentación sobre este tema del contrabando y su evolución. Y entendamos de que el contrabando es un efecto y no es una causa. El contrabando en nuestro país es el efecto de una economía informal en un 82.8%. Tenemos un triste récord en Latinoamérica. Fíjense, si nos comparamos contra Argentina, con un 47.8% de economía informal, contra Colombia, un 62.4%, y nosotros con un 82.8% de economía informal. Y si lo cuantificamos en términos, en millones de dólares, estamos hablando de 3.000 millones de dólares y 500 millones de dólares en contrabando hormiga o los bagalleros. En términos comparativos, para que sepamos si esto es bueno o malo, pues equivale al PIB de 3 departamentos, de Chuquisaca, de Oruro y de Pando. Eso es lo que equivale al contrabando, o al 7% del PIB de Bolivia, el cual tiene un PIB aproximado de 42.000 millones de dólares. El contrabando en Cochabamba, si es que ya hacemos un análisis mucho más localizado, alcanza 600 millones de dólares, es decir, los empresarios cochabambinos dejamos de comercializar, dejamos de vender 600 millones de dólares al año, recordando de que el PIB cochabambino es de 6.000 millones de dólares, o sea que a nosotros nos afecta en 10%. O sea, el empresario cochabambino no tiene un mes y medio de ventas, producto del contrabando, y esto nos afecta en 135 millones de dólares en tributos. O sea, en 3 años podríamos construir una carretera Cochabamba-Beni, por ejemplo, por darles un ejemplo, y cada año dejamos de generar 100.000 fuentes de empleo. O sea que nuestros jóvenes y todos aquellos que están saliendo de las universidades están también comprometiendo su futuro. Más allá de la cuantificación del contrabando, hemos encontrado y hemos hecho este análisis. El esquema es un negocio piramidal, ahí ven la punta del iceberg, es lo que nosotros estamos viendo en las calles, en esas ferias del contrabando, pero hay 1 millón de personas involucradas en esto y solamente calculamos que hay, los hemos denominado 2.000 peces gordo o mayoristas. 2.000 por 500 personas a su cargo hacen este 1 millón de la pirámide del contrabando, y en Cochabamba calculamos, el observatorio calcula que existen 400 almacenes donde se distribuye el contrabando, o 400 millonarios, si quieren ponerlo de una manera mucho más directa, que manejan alrededor de 1 millón, 1,5 millones de dólares en temas de contrabando. Lamentablemente es una moneda de intercambio también con el narcotráfico, y también está directamente o indirectamente relacionado con la trata de personas. Respecto, y si hacemos un pequeño ejemplo también con los autos chutos, en Bolivia se calculan que de los 4 millones, o de los 2 millones, perdón, de automóviles que existen, 200.000 son chutos. Y no nos olvidemos del efecto de la subvención de la gasolina y el diésel. Muy pocas personas hablan de eso. Hemos calculado que la subvención para estos autos chutos, que sí tienen que ver y están relacionados con el contrabando, le afectan al país en 50 millones de dólares por año. Adicionalmente al no pago de impuestos municipales y al no aporte del SWAT y otros elementos relacionados también con la inseguridad. El modus operandi, ahí está el origen en frontera, las zonas primarias y las zonas secundarias. Yo
acabo de hacerles un comentario ya en la última fase, cuando les hablaba ya de los almacenes. El contrabando organizado es definitivamente entre comillas, una actividad y un negocio organizado, y en la parte de abajo el contrabando hormiga. Los mayoristas fuera de Bolivia, con contactos fuera del país, los comerciantes fuera de Bolivia que realizan ventas a baja escala, los diferentes pasos fronterizos. Quiero recordarles que el país tiene casi 7.000 kilómetros de frontera. Y aquí hay que empezar un poquito para ver los roles de la aduana, los roles del ejército, la capacidad y la cantidad de recursos que tiene cada uno de los interlocutores y los responsables de controlar las actividades del contrabando, el propio Viceministerio de Lucha contra el Contrabando, cuál es el presupuesto que tiene para poder luchar justamente en frontera, fuera de frontera, los propios municipios, que son más de 330 a nivel nacional, cuál es su rol y cuál es su responsabilidad en los mercados. Y lo mismo en el tema de lo que es la distribución. Acabo de hablar de los mayoristas. Calculamos que hay alrededor de 2.000 mayoristas a nivel nacional, los hemos llamado los peces gordos, y los distribuidores. Esta pirámide llega a 1 millón de personas. Lamentablemente, estas no son las beneficiarias, y ni siquiera los beneficiarios finales son los propios compradores, tomando en cuenta los tipos de cambio alrededor, especialmente del país. Luego, y definitivamente, y algo que nos apena en el caso de Cochabamba, las propias leyes no ayudan a tener un comercio que facilite la formalidad. Por ejemplo, el Decreto Supremo 2295 obliga al comerciante formal y obliga al industrial formal a pagar en frontera. O sea, el cochabambino ni siquiera, y la ley es así, es nacionalización de mercancías en frontera. Adivinen cuál es el único departamento que no tiene frontera. Es Cochabamba. Y esto ha ocasionado de que Cochabamba tenga una logística debilitada. Y yo con datos les quiero demostrar que hasta la gestión 2021, fíjense la evolución en el tema de impuestos. Cochabamba, comparado con Oruro, por ejemplo, recauda la mitad de impuestos. Y esto ha hecho que la logística cochabambina y el tema de las agencias aduaneras, todo lo que se refiere a temas de logística y almacenaje, seamos absolutamente débiles. Y al estar al centro de Bolivia, por ejemplo, nosotros tenemos doble flete. Entonces no tenemos leyes que faciliten al comercio en Cochabamba. No tenemos logística, y ahí está el reto de Cochabamba. Como Cámara tenemos varias propuestas al respecto, empezando por el Parque Santibáñez para transformarlo en una zona franca mixta, y el tema lo mismo de la carretera Cochabamba-Beni o Sipe-Sipe, Vilavina-Santibáñez, y saliendo de Santibáñez también hacia lo que es Aguirre y Aguirre-Santa Cruz. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Hay que darle logística a Cochabamba para empezar a darle solución a este tema, no solo del contrabando, sino de la economía cochabamba. Respecto a la pregunta sobre el título y el objetivo de esta reunión, incrementar los aranceles, yo quiero recordarles que tenemos un sinnúmero de acuerdos económicos, por ejemplo, entre Bolivia y Chile, el número 22, entre Bolivia y México, el ACE número 66, entre Bolivia y el Mercosur, que es el número 36, y el tema de la CAN, donde todo es básicamente arancel cero. Y el acuerdo número 2 de alcance parcial para la liberación y expansión del comercio intrarregional de semillas entre Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, y Uruguay al 100%. Entonces, con todos los vecinos, estimados amigos, básicamente el tema arancelario es cero. Y en el tema de hacia lo que provocaba parte del objetivo del análisis, liberar o reprimir, proteger o competir. Bueno, yo creo que hay que complementar esto con controlar, fiscalizar y generar políticas de incentivos hacia hacer de un país mucho más competitivo, hacia una industria 4.0, hacia una industria digitalizada. Quiero decirles que el índice de industrialización de Bolivia tiene un PIB del 17%, vale decir que hoy día la industria nacional produce 7.000 millones de dólares, y fíjense que el contrabando nos afecta en 3.500 millones de dólares. O sea que nos está afectando en un 50%.
Luego, la ley 2492 es una ley que tampoco coadyuva a generar políticas de riesgo al contrabandista. O sea, en Bolivia al contrabandista se lo mete a la cárcel cuando se lo encuentra con $500,000 en mercadería. O sea, vale decir con 5 camiones. Si ustedes quieren verlo en términos rápidos. Y comparado con el resto de Latinoamérica, definitivamente estamos muy lejos. Fíjense que en Colombia el contrabando es un delito a partir de $1,330 y en nuestro país a partir de $68,700 del tributo omitido. Del tributo omitido. Eso significa que deberían encontrarte con mercadería de valor de $500,000. Entonces, ya vamos encontrando las respuestas y uno de los elementos que estamos pidiendo, por ejemplo, como Cámara, y hablo no solo de la ICAM, sino de la Cámara Nacional de Industria, de la Cámara Nacional de Comercio, y creo yo del empresariado en general, es la modificación de sanción del tributo omitido en la Ley 2492 en su artículo 181. Estoy hablando del Código Tributario. Estamos solicitando a nivel general de que de las 200,000 UFBs que hoy día dice la ley, bajemos a 10,000 UFBs para que el contrabando se lo declare como un delito y justamente tenga pena de 6 años de cárcel. Hoy día no existe esa sensación de riesgo. En días pasados, como Cámara, hemos logrado juntar a diferentes instituciones, a la Aduana Nacional, a la Alcaldía, a la Gobernación. Con mucho ánimo les puedo comentar que el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando se está plegando a nosotros. El 10 de marzo vamos a tener un segundo encuentro, justamente para empezar a generar estrategias regionalizadas de lucha contra el contrabando. Y definitivamente, pues estas están enmarcadas en los 4 ejes que justamente la anterior semana Ivo Blasicevich comentaba, ¿no es cierto? Primero que nada, la unión de todos los sectores, porque el contrabando es tarea de todos, no solo de la Aduana Nacional o del Ejército o del Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Creemos que esto es un trabajo interinstitucional. En segundo lugar, es el tema de levantar datos. Es muy importante el tema de hacer investigaciones de mercado y justamente todos los datos que les hemos proporcionado tienen que ser confirmados y tienen que ser definitivamente, les tenemos que hacer seguimiento. Les voy a dar un dato. El año pasado, la Aduana Nacional ha comisado alrededor de 700 millones de bolivianos en mercadería. Y si multiplicamos los 3,000 millones de dólares del contrabando, estamos hablando de 21,000 millones de bolivianos. O sea, tenemos que hacer 21 veces más esfuerzo para poder llegar a controlarlo. Entonces, estamos definitivamente muy lejos de poder controlar. Estamos un 3%. Qué interesante sería poder llegar a tener cautaciones del 20, del 30% de este mal que definitivamente debilita las reservas internacionales, nos quita empleo, hace que nuestra industria no se modernice. No vamos a llegar a generar definitivamente los volúmenes que requerimos para ser competitivos y ahuyenta obviamente las inversiones. Gracias.